que Dios nos permitió poder hablar. Entonces estamos ahí en esa característica, ¿verdad? De que tenemos esa capacidad de poder expresarnos, pero a veces no lo hacemos debidamente. Génesis 39, del 10 al 20, dice así la palabra del Señor. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Así de pie vamos a orar. Padre Celestial, te suplicamos que en esta oportunidad toques nuestro corazón con tu palabra, nos hables por medio de ella, nos exhortes, nos consueles, nos edifiques. Señor, que puedas ser tú ministrando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Las palabras tienen mucho poder, pueden ser usadas para bendición, pero también pueden hacer mucho daño. Pueden hacer grandes daños las palabras. Uno lo acabamos de leer acá en los versículos 10 al 20 que hemos leído. Las palabras, cuando las empleamos mal, pueden causar grandes injusticias. Imagínese usted, este joven era un joven. Sabemos que Dios tenía propósitos y que al final pues Dios lo bendijo y todo lo demás. Eso nosotros lo sabemos porque está escrito en la palabra del Señor, pero realmente cuando nos ponemos a reflexionar sobre la vida de José, de este joven, se le hizo un enorme daño por las palabras, por una falsa acusación, cosa que lamentablemente hay muchas personas que utilizan las palabras para hacer daño y fácilmente se prestan para ser testigos falsos, para hacer acusaciones falsas, para hacer señalamientos falsos. Sucede en los empleos muchas veces que la gente no presta, no se reprime, no se refrena de poner en mal a alguien porque está queriendo quedarse con el empleo. O sea, a veces las necesidades de las familias pueden ser grandes y están esas tentaciones y dicen, es que aquí va a haber recorte de personal. ¿Cómo hago para no ser yo el que se vaya de la empresa? Y a veces ese cómo hago para no ser yo no pasa por voy a ser un excelente empleado, sino que pasa por usar mal las palabras y poner en mal a otras personas y estar señalando los errores y estar allí poniendo en mal y criticando al compañero de trabajo, de manera que cuando hagan el recorte de personal, yo quiero quedarme. No me importa que se fueron 5 de la empresa porque yo los puse en mal, porque yo los critiqué, porque yo estuve sembrando cizaña entre ellos, etcétera, etcétera. Y no me importa porque lo que yo quería era quedarme yo. Y al final, y a veces pasa, o sea, se hacen injusticias que se efectúan en la realidad, como sucedió en el caso de esta historia que estamos leyendo de José, que en efecto la mujer logró su objetivo, en este caso, de hacerle daño al joven, a José. Y ella quedó, pues, no aparentemente no pasó nada malo con ella.
Y eso lo vamos a observar nosotros en la vida real. Digo, no es que eso no sea real, ¿verdad? En la vida actual, quise decir. Vamos a observarlo en la vida actual nosotros, que hay personas que hacen daño con sus palabras y aparentemente uno mira que pues no pasó nada, ¿verdad? En la vida de ellos. Ahora sabemos que tenemos un Dios justo y hay cosas que nosotros como seres humanos no visualizamos, como a veces los infiernos que viven en privado, las personas que nosotros decimos, no, es que le va bien, no, es que si nada malo le ha pasado. No lo sabemos. A veces Dios no nos permite conocer la manera como Él obra justicia en la vida de las personas. Pero en lo que nosotros observamos, a veces podemos notar nosotros que la gente habla mal, actúa mal y aparentemente no pasa nada. Como fue el caso de esta mujer, aparentemente a ella no le sucedió nada. Si ella siguió viviendo su gran vida de señora adinerada y como que nada pasó. Y el otro muchacho, pues que ella había acusado, estaba viviendo penurias en la cárcel, de manera que estaba pues él afectado y ella aparentemente estaba como que no le había pasado nada. A veces damos por cierto lo que pensamos y aseguramos cosas porque es nuestro pensamiento, pero no corresponde a la realidad. A veces hay gente que dice cosas como, mira, yo creo que a fulana o a fulano le caes mal. Y tal vez es por algo que yo estoy pensando, pero ya lo damos por hecho. Y decimos, no, es que tal persona habló mal de tu persona. Y tal vez no lo hemos oído, tal vez alguien nos lo dijo, pero comenzamos a dar por hecho ciertas realidades, ciertas cosas, y eso va a generar muchas veces una situación difícil para otra persona. Ahora, el mal uso que nosotros hacemos de las palabras también puede tener consecuencias personales. O sea, a veces decimos, es que solo se puede afectar a otras personas. No, también nuestras palabras nos pueden hacer un gran daño a nosotros mismos. Y para eso le voy a pedir que busque conmigo Números 12, del 1 al 2. Números 12, del 1 al 2, dice de esta manera. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Allí unos detalles, ¿verdad? ¿Estaban hablando una mentira? No. Dice que hablaron contra Moisés por algo que era cierto. Dice, hablaron contra Moisés porque él había tomado una mujer cusita. Dice, porque era cierto, dice al final del versículo, porque él había tomado mujer cusita, dice, lo reafirma, ¿verdad? En el 1. Luego dice el 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. A veces nosotros pensamos que no va a pasar nada, ¿verdad? Con lo que decimos de otra persona o con lo que murmuramos contra otra persona, que es algo muy frecuente que hacemos, quizás más los salvadoreños. Tenemos esa costumbre de ponernos a hablar y comenzamos a comentar de la otra persona que no está. Y a veces pensamos que Dios no va a oír eso. Pero aquí dice, y Dios oyó y hubo consecuencias. Versículos 9 y 10, de allí siempre de Números. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, o sea, Dios se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Hay consecuencias muchas veces. Vamos a enfrentar consecuencias personales por las cosas que andamos murmurando, que andamos diciendo, que andamos afectando a otras personas con nuestros comentarios. Muchas veces vamos a enfrentarnos con esas realidades. Números 13, versículos 30 al 32. Dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eso tuvo consecuencias. Vea el capítulo 14, versículos 1 y 2. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínense unas palabras cómo llevaron al desánimo de otros. Y hubo unas palabras positivas al principio, donde dijeron dos: no, el Señor está con nosotros, vamos a poder. Pero comenzaron otro, que era la mayoría, a hablar negativamente. Y el pueblo, a creerle, no le creyeron a los dos que hablaron en forma positiva, sino que le creyeron a los que hablaron cosas negativas. ¿Y qué dice? Se pusieron a llorar, se lamentaron y dijeron: tienen razón, nos va a ir mal si nosotros pretendemos hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Siempre en el capítulo 14, vea conmigo el versículo 28 y 29. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ellos dijeron: ojalá nos muriéramos, mejor en lugar de ir a pelear, porque está tan feo, tan difícil, tan imposible de ganar esa guerra, mejor nos muriéramos aquí. Y viene el Señor y les dice: hecho, ¿eso quieren? Pues sí, aquí en el desierto se van a morir todos, no van a poseer la tierra que les he prometido, que estaba ahí para que la tomaran. Pero aquellas palabras que los habían cargado de desánimo, los llevaron a enfrentar consecuencias. A veces nosotros hablamos y pensamos que no pasa nada. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que hablamos va estando en nuestra propia contra, y las cosas que criticamos de los demás se van haciendo en nosotros. Estábamos viendo esos casos, ¿verdad? De gente que cómo critica a los demás, cómo murmura, y muchas veces esas personas murmuran 2 años, 3 años después, como dicen los memes por ahí, ¿verdad? 3 doritos después, dicen, están viviendo esas cosas que ellos señalaron en los demás, que ellos criticaron, y a veces peores cosas. Entonces es bien feo suponer que yo puedo hablar y puedo decir lo que me dé la gana y puedo criticar a la gente y no va a pasar nada en mi vida. O puedo ser negativo, porque eso, lo que ellos hicieron fue hacer una expresión de falta de fe a las promesas que Dios les había dado. O sea, aquí no solamente fue que hablaron de otra persona, como en el caso de los hermanos de Moisés, que hablaron en contra de una persona, pero en el caso de ellos hablaron en contra de las promesas que Dios les había dado. Y eso también tiene consecuencias. ¿Cuál consecuencia? Que las promesas no se cumplieron en la vida de ellos. Que la palabra de Dios se cumple, por supuesto, pero ¿en qué momento se cumplió? En la siguiente generación. Ellos no lo disfrutaron. Y muchas veces nosotros somos tan negativos, comenzamos a expresarnos tan mal, que Dios resta las bendiciones para nuestra vida. En lugar de que se aumenten esas bendiciones, se van disminuyendo, porque estamos expresando todo el tiempo cosas negativas. No, es que me va a ir mal, no es que saber cómo me va a ir, es que quizás me va a salir mal esto, quizás me va a salir mal lo otro. ¿Y cuál es el resultado? Dios no lo quiera, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que por medio de esta meditación comencemos a hacer cambio en nuestra manera de expresarnos y no nos suceda lo que le sucedió a la nación de Israel, que les dijo el Señor: eso piensan que les va a pasar, o eso desean. En lugar de ir a combatir, de creerme que yo les voy a dar la victoria, dicen que mejor morirse en el desierto. Bueno, pues eso les voy a dar. Muéranse en el desierto. Y eso pasó.
no disfrutaron las bendiciones que Él les había preparado. Imagínense las promesas tan grandes que Dios ha dado a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros vivimos murmurando que Dios no es capaz de bendecirnos, que Dios no es capaz de sacarnos adelante de la situación que tenemos, que Dios no es capaz de sanarnos, que Dios no es capaz de ayudarnos en la dificultad que enfrentamos, que Dios no es capaz de hacer ese milagro o no quiere hacer ese milagro en nuestra vida. Y lo vivimos diciendo, cuando realmente lo que hay que decir es, bueno, si el Señor tiene poder, si el Señor es poderoso, Él puede darme ese milagro, Él puede sanarme, Él puede restaurar mi vida, Él puede cambiar mi escenario y darme algo diferente, algo positivo a mi vida. Entonces, a veces pensamos que no va a pasar nada y que podemos usar mal nuestras palabras y ser negativos y expresar cosas malas con nuestros labios y que no va a haber consecuencias, pero realmente las hay. Y hay otra consecuencia que también vamos a enfrentar cuando usamos mal las palabras. Y eso está en 1 Corintios 6, del 1 al 7. También están esas consecuencias que usted y yo vamos a enfrentar y que es meterse con Dios de una manera pues bien directa, porque es enfrentar a la iglesia del Señor. Y a veces pensamos que no va a pasar nada con eso, pero realmente sí, va a haber una consecuencia porque el Señor no le va a gustar que usted y yo estemos denigrando su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros con nuestras palabras, cuando las usamos, las empleamos mal, lo que causamos es que los inconversos allá afuera critiquen la iglesia de Cristo y con razón, porque nosotros les estamos dando el motivo con nuestras palabras para que ellos critiquen, ellos murmuren. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 6, del 1 al 7. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Dice el 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto último es bien fuerte, ¿verdad? Lo que dice, pero lo que está diciendo es cuánto daño hacemos nosotros cuando vamos y llevamos las situaciones que suceden al interior de la iglesia y las llevamos y las exponemos afuera. Y estamos comentando muchas veces, miren, en los ministerios, ya sabemos todos los que hemos servido o estamos sirviendo que hay dificultades. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Entonces, lógicamente, en cualquier ministerio que usted y yo estemos sirviendo, va a haber situaciones que se van a presentar. Ahora, ¿qué hacemos muchas veces nosotros erróneamente? Vamos a contarle a los compañeros del trabajo. Mire, qué injusticia me hicieron en la iglesia. Fíjese que el líder me hizo aquí, me hizo allá. Y entonces yo voy a dejar de servir y hasta allá me voy de la iglesia y le damos la gran novela. Y la persona inconverso es, ¿verdad? Y se queda asustado. Uy, dice, jamás voy a ir a una iglesia yo, dice. Qué miedo, dice la persona. Y la alejamos verdaderamente de los caminos del Señor con nuestra manera como divulgamos situaciones que ocurren. Pecados, pues lamentablemente los hay. Imagínense la iglesia de Corinto con la historia que salió. Un escándalo, ¿verdad? Un escándalo así de esos enormes que ahora salieran ahí, se hicieran famosos con las redes sociales. Que dice que el hijo le quitó la esposa al papá. O sea, no era la mamá, ¿verdad? Sino que era otra persona, imagínense.
Si fuera en estos tiempos, anduviera ahí en TikTok, todas las redes sociales, el gran escándalo. Entonces, en la iglesia suceden situaciones que no debieran ocurrir, pero ocurren. Pero ¿qué sucede cuando nosotros como cristianos, como miembros de una congregación o de esta congregación, vamos y expresamos estas situaciones que están ocurriendo, que no debieran ocurrir, pero ocurren, y vamos y las vamos a divulgar allá? Y a veces hasta las publicamos. Mencionaba yo lo de redes sociales casi que en broma, pero no es broma. Hay gente, yo estaba leyendo hace poco, alguien por ahí que se pone a hacer acusaciones contra alguien en redes sociales, así de manera pública, y que denunció tal cosa, y dice frases bien fuertes. Es un asesino, dice, es un ladrón, y dice de la iglesia tal, y nombre completo de la persona a la que está acusando en redes sociales. Entonces, nosotros tal vez como creyentes decimos, uy, a saber qué hizo, y tal vez nos vamos a curiosear, ¿verdad? ¿Y qué le habrá hecho? Vamos a ver en los comentarios, a ver qué dice. Eso al interior nosotros que somos creyentes. Ahora, los que son inconversos, ¿cómo los perdemos? Usted y yo. ¿Cómo los alejamos de Cristo? Cuando ellos se enteran por nuestros labios de situaciones que no vienen al caso. Y es lo que el apóstol Pablo está criticándoles acá, o sea, está enseñándoles a los corintios, les está diciendo, hermanos, si ustedes tienen problemas entre ustedes, resuélvanlos. Vean que no hay gente, le dice allí, que pueda mediar un conflicto. Que es que mire, me quedó debiendo $10 el hermano. Sí, lo más fácil lo voy a publicar en las redes sociales. El hermano fulano de tal me quedó debiendo $10. Nadie le preste dinero. Y es lo que dice el apóstol Pablo acá en estos versículos. Miren, le dice, y que nadie puede poner de acuerdo al que le ha quedado debiendo. Porque no pueden hablar con alguien en la iglesia, algún líder que pueda servir de mediador y resolver situaciones. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez de nuestro contexto, porque tal vez alguien dirá, mire, pero ¿y cómo la iglesia se va a estar involucrando en esas situaciones? Bueno, ¿y qué tal si de manera discreta maneja esas situaciones? Que dice que va a acudir a juzgados y acude a juzgados. Bueno, si acude a esas instancias y no divulga nada, pues ya un beneficio está haciendo, se está quedando callada. Pero vamos y acudimos a veces a instancias y no nos basta con eso, sino que divulgamos, ¿verdad? A los 4 vientos, que yo a juicio llevé al hermano fulano o a la hermana fulana por tal y tal motivo. Y vamos y hacemos un espectáculo, nos convertimos como iglesia en un espectáculo ante el mundo de esas situaciones que la gente no tiene por qué estar conociendo. ¿Por qué? Porque decía nuestro pastor fundador, decía las ovejitas son animales que el pastor decía, ellas tienen una gran sed, decía, y van llegando a un lugar donde hay agua, un abrevadero donde ellas pueden beber agua, un río, un lugarcito, un lago donde ellas van a tomar agua. Pero el pastor, decía nuestro pastor fundador, las detiene antes. Ellas van corriendo, ellas tienen sed, quieren llegar a beber agua. Pero el pastor, antes de que lleguen, las refrena y las detiene a todas. ¿Por qué razón? Porque si ellas apresuradamente entran al agua, se asustan con sus reflejos, son bien temerosas, bien miedosas. ¿Y qué hacen? Aunque se estén muriendo de sed, no toman agua, porque la miran turbia, la miran que se está moviendo y está sucia, porque ellas mismas con sus patitas la han ensuciado. Entonces tiene que tranquilizarlas para que no ensucien el agua y no se asusten y puedan beber agua. Y él lo comparaba con estas situaciones que se dan, que nosotros queremos que la gente venga, que la gente se congregue, que la gente busque de Dios, pero le enturbiamos el agua, se la ensuciamos. La gente viene y quiere beber, no va a beber agua de conocimiento humano, que mire quién va a predicar y es aquí, es allá. Sí, pero va a beber de la palabra del Señor, o sea, agua limpia. Pero nosotros venimos y la ensuciamos con esa divulgar cosas, mencionar cosas, criticar hermanos de la congregación, criticar ministerios. Como decía también nuestro pastor fundador, vamos, decía, a casa y vamos a hacer asado de pastor, decía.
en los domingos. Ay, que se equivocó aquí, que predicó de esta manera y etcétera. Y decía él esta frase. Y después decía, no se queje de que cuando sus hijos sean más grandes, no quieran congregarse. O sea, porque ya escucharon tanta cosa negativa. Entonces, ese es algo que debemos nosotros de procurar no hacerlo. Que la iglesia del Señor no sea difamada afuera por el mal uso que nosotros hagamos de nuestras palabras. Y yo le voy a compartir cómo podemos usar bien nuestras palabras, porque el tema era el uso sabio de la palabra. Entonces, les he hablado ahorita de que al usar mal la palabra puede haber consecuencias, pero vamos a también hablar de cómo poder hacer un buen uso de la palabra. Y aquí hay como un proverbio de otra cultura, ¿verdad? Un proverbio como chino o no sé, bueno, no sé de dónde realmente, pero es un proverbio que copié por ahí y me llamó la atención porque es algo que realmente nos puede ayudar. Dice, no diga todo lo que puede decir, no diga todo lo que quiere decir, ni diga todo lo que sabe. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero siempre es bueno dejar algo, no decir todo lo que podamos decir. Es que a veces decimos, no, es que yo le voy a decir, y en nuestra mente empieza a trabajar todo lo que le podemos decir. Sí, nosotros podemos decirle muchas ofensas a una persona, pero ¿será que va a traer algún beneficio eso? ¿Será que va a ayudar? ¿O será que va a complicar las cosas? Entonces, no hay que decir todo lo que podemos decir, ni todo lo que queremos decir, ni todo lo que sabemos. Y para eso, para respaldar con la palabra del Señor, busque Eclesiastés 10:20. Eclesiastés 10:20. Y en este versículo, que ya me ganó la tecnología, gracias a Dios, ya está por ahí, Eclesiastés 10:20, dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es, lo que uno dice siempre llega a saberse y a veces de manera distorsionada. O sea, peor nos sale todavía, porque a veces se nos complica más la vida, las situaciones, por lo que ocurre, por las cosas que nosotros decimos. Es que nadie se va a dar cuenta, es que te voy a decir, solo a vos le decimos a alguien, ¿verdad? Te voy a contar, pero solo a vos. Y esta persona le cuenta a otra persona y le dice lo mismo. Te voy a contar, pero solo a vos. Y así va tomando alas las palabras que alguna vez dijimos y van a llegar a la persona. Imagínese la persona que nos confió el secreto, pero nosotros lo divulgamos, ¿verdad? Y en algún momento se va a saber que nosotros divulgamos eso. Aquí me llama la atención en el versículo que leímos que habla del rico y habla del rey, porque a veces nosotros hablamos y pensamos que no se va a dar cuenta. Imagínense la gente que vive hablando del jefe, ¿verdad? Y que no se va a dar cuenta. Y a veces sí llega a darse cuenta. Y qué pena, ¿verdad? O a veces qué consecuencia negativa puede haber por eso, por decir, y es que ya es lo que yo pienso. Sí, pero no tiene por qué decir todo lo que piensa. Es que yo pienso que mi jefe es aquí y es allá. No tiene por qué decirlo. No es necesario que se complique o que nos compliquemos. También no hay que hablar mal de nadie. Aquí habla de los poderosos, pues, que en algún momento puede haber una consecuencia negativa si hablamos mal. Pero la palabra del Señor nos enseña a no hacer acepción de personas también. No hablemos mal de nadie, no es correcto. Miren, dicen los códigos de ética, esos códigos de moral, urbanidad y cívica, que ya casi no se ven y casi no se enseñan. Pero esos dicen que no debemos hablar de una persona en su ausencia. Y los salvadoreños tenemos mucho esa costumbre. Cabal, cuando no ha llegado fulanito o fulanita, la rueda de 4 y empezamos y nos dan cuerda, ¿verdad? Y ahí seguimos y todo mundo
hablando del fulanito, de la fulanita que no está presente. Eso no es correcto. No debemos hacerlo. Es algo, como digo, es una costumbre. Casi que los salvadoreños tenemos esa mala costumbre. Pero como cristianos debemos luchar contra esa mala costumbre. No hacerlo, no sumarnos a eso. Incomoda realmente. Ya cuando uno se pone un poquito en ese plan, realmente incomoda. ¿Sabe por qué? Porque uno se pone a pensar, bueno, y si así le gusta hablar y criticar tanto, cuando yo me vaya, ¿qué van a decir? A veces la estrategia es mejor quedarse. Yo ya he hecho eso, por eso se lo digo. Están ahí hablando y criticando tal vez el trabajo de algún compañero. Me quedo no para criticar yo también, sino que para que si me voy van a seguir conmigo y me quedo un ratito más para ver si se despide la reunión y ya irme, que por lo menos no me di cuenta de lo que se quedaron hablando. Pero genera eso, o sea, esa desconfianza. Si nosotros participamos en esa clase de conversaciones en contra de otras personas, vamos a generar una desconfianza acerca de nosotros. Decir, entonces así es de criticona, ¿verdad? Así vive comentando y hablando de los demás. Y entonces eso es algo contra lo cual nosotros debemos esforzarnos por no hacerlo. Debemos luchar contra eso. Y Proverbios 20:19 habla de los secretos, que ya medio lo mencionaba, pero mejor buscarlo ahí, ¿verdad? En Proverbios 20:19, que dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Y ahí viene la parte de imagen, de apreciación de nosotros. Qué feo que nosotros caigamos en esa categoría entre los ojos de la gente. No, no le digas nada porque es suelto de lengua, como dice allí, ¿verdad? Todo se le sale, ¿verdad? Dice todos los secretos que le habíamos confiado, los divulga. No calla nada esa persona. Qué feo que se nos etiquete de esa manera. Y dice ahí la palabra del Señor en ese proverbio que no nos involucremos con personas que son así. ¿Por qué? Porque vamos a terminar hablando nosotros también. No sé si se ha fijado que hay personas que les gusta tirar cascaritas para ver qué uno dice. Y allí dice que no hay que meternos con el que anda en chismes porque al final vamos a terminar diciéndole algo y esta persona va a ir inmediatamente a divulgarlo, que dice que es suelto de lengua. Así que es un gran cuidado que nosotros debemos de tener y también ser unas personas que guardemos nosotros los secretos. Proverbios 13:3 dice así. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y ahí está de lo que les decía, que, mire, es un proverbio que saber de dónde lo ha sacado. Sí, pero es una frase, ¿verdad? Sin embargo, aquí bíblicamente lo dice. Dice, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No tiene necesidad uno de ponerse a hablar y decir todo. A veces queremos contarle toda la vida a una persona de la vida propia. ¿Y qué necesidad hay de que alguien sepa toda mi vida? No sabemos el uso que le pueda dar. De repente pueda usar cosas en contra en lugar de usarlas para bendición. Entonces hay que tener cierta prudencia en la manera como usamos nuestras palabras. No tenemos por qué divulgar todo, ni de nosotros ni de otras personas, de lo que sabemos de otras personas. Ese será el punto 1, cómo usar sabiamente las palabras. No es necesario decir todo lo que sabemos, todo lo que podemos decir, ni todo lo que queremos decir. No es necesario. Muchas veces hacemos mejor refrenando nuestros labios. El otro buen uso que podemos hacer de nuestras palabras, hay que decir palabras que contribuyan a la armonía. Y allí siempre en Proverbios, para que no nos cueste, Proverbios 15:1 y 2, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El 2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces.
a veces decimos, no, si es que si algo es verdad, no importa cómo se dice. Pero ella dice que los sabios van a adornar la sabiduría. O sea que van a tener cierta estrategia para decir las cosas de manera de decirlas como convenga, en el momento apropiado, con sabiduría. Y dice el versículo 1 que leíamos, que la palabra áspera hace subir el furor. O sea, a veces nosotros queremos decir palabras que exalten más el enojo. A mí me llamaba la atención que estaba con una conversación, me estaban haciendo un señalamiento, una institución que ha estado trabajando en nuestra escuela, y se estaba quejando de ciertas situaciones que no le parecieron de algunos estudiantes. Y me puso palabras así bastante duras quizás, o sea, como queriendo despedirse casi de nosotros como institución, ¿verdad? Menos mal me escribió que ya terminamos, me puso. Y en el momento, fíjese que yo, porque estaba pensando en y estudiando esta predicación, esta meditación, y la reacción del ser humano, primero dije, no, mejor me voy a calmar, no voy a decir nada, porque podía decirle algo áspero, y no, lo correcto dice, si alguien está molesto y yo le salgo igual molesta, se pueden perder muchas cosas, se puede perder bastante. Entonces eso no es correcto. Debemos decir palabras que contribuyan a la armonía. Versículo 23, Proverbios 15 siempre, ahí en el mismo capítulo, dice el 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Eso es de tener palabras oportunas. Qué bonito, qué bendición. Palabras que contribuyan a la armonía, al bienestar del entorno, de los demás. Esa es una gran manera como podemos utilizar el don del habla que el Señor nos ha permitido tener a usted y a mí. Porque yo puse aquí una frase, porque hay mejores resultados con mejores palabras. O sea, uno puede reaccionar ante una palabra áspera, puede reaccionar con una más áspera. ¿Cuáles van a ser los resultados? Pésimos resultados, malos resultados. Pero si nosotros nos refrenamos y en lugar de decir palabras ásperas, decimos palabras con gracia, palabras que contribuyan a la armonía, los resultados que vamos a tener van a ser mucho mejores. Y luego, un último consejo, hable con gracia. Hay que hablar con sabiduría, usar las palabras de manera que sean agradables. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Retomo el punto, a veces decimos, no, pero es la verdad, no importa cómo se dice. Según la palabra del Señor, sí importa cómo se dice, porque hay palabras que deben ser sanadoras, debemos usarlas para hacer medicina, no para herir a las personas. Entonces, hay que usar las palabras con gracia para poder bendecir a las otras personas. Luego, Proverbios 25, 11, ahí más adelante. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Mire qué bonito, una decoración, una obra de arte, dicha como conviene. O sea, que significa que para usar nuestras palabras, a veces hay que usar hasta estrategia, porque esa es una obra de arte, es algo bien pensado, para que no es que en automático solo tiraron un poquito de oro ahí y ya quedó decorada la pieza. No, es un artífice que se pone a hacerla bonita, con delicadeza. Imagínense las palabras también cuando las pensamos, decimos, ¿cómo respondo?
¿Qué palabras utilizo? ¿En qué momento hablo? Para que sea dicha como conviene la palabra. ¿Cómo conviene? Para que haya buenos resultados de la manera como yo me voy a expresar. Hay que hablar con gracia. Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre dice que tiene que estar sazonada nuestra palabra. Como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos por qué usar nuestras palabras, nuestros labios para perjudicar a otras personas, sino para bendecir, para ser de provecho, ser de bendición. Eso significa que no vamos a decir en algún momento cosas que incomodan de ninguna manera, porque que nos señalen el pecado, por ejemplo, siempre nos va a incomodar, aunque nos lo digan así decoradito, bonito, siempre nos va a molestar. Que nos digan alguna verdad de algo que estamos haciendo mal, nos va a incomodar, pero no quiere decir que no hay que decir esas cosas. ¿Cómo no? En lugar de estar murmurando, criticando, hablando del hermano que es aquí, que es allá, ¿por qué no voy y se lo digo? Con gracia, como dice aquí la palabra, pero hay que hacerlo. Y que algunas veces, aunque lo diga con gracia, se va a incomodar. Sí, pero si yo lo estoy haciendo en amor, lo estoy haciendo con todos estos consejos de la palabra del Señor, pues no por eso hay que dejar de hacerlo, porque la palabra del Señor también nos manda a exhortarnos unos a los otros. Vamos a orar en esta oportunidad. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de haber estado en tu casa, Señor, aprendiendo de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría, que nos ayude, Señor, a tener gracia en nuestras palabras, a dar respuestas, Señor, que no hagan subir el furor, sino que lo calmen, que calmen el enojo, a guardar el secreto, Señor, a ser sabios, Señor, con el uso de las palabras, para que seamos de bendición a otras personas. Todos, Señor, necesitamos mejorar en esta área. Ayúdanos, Señor, a seguirnos corrigiendo, a seguir mejorando cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algún testimonio, tenemos unos minutitos para escuchar. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Tengo dos testimonios. Uno, el primero es que estoy viniendo los miércoles. Ya no venía los miércoles. Estoy viniendo los miércoles y los viernes. Y el domingo todo el día. Y para mí, les soy sincero, para mí es súper, pero súper bien estar viniendo, porque yo sé lo que se aprende, ¿verdad? Así es que para mí ese es el primer testimonio. Estoy viniendo los miércoles, estoy viniendo los viernes y el domingo todo el día. Así como muchos de ustedes, yo voy a ser gravoso ahorita, pero en veces no voy a ser muy sabio, como decía la palabra, pero en veces hay necesidad que le digan las verdades a uno. Necesitaba salir de mi zona de confort. No hago nada el domingo, pero me quedaba en la casa. Ok, y siempre hay palabra en la tarde. Y no solo palabra, también hay comida. El pastor yo no sé cómo hace, pero siempre trae comida. Así que, wow, bendición el domingo. Entonces, para mí, les soy sincero, ustedes pueden decir, pero un pastor está dando. Ok, hay mucho pastor que se aleja por distintas cosas, pues, ¿verdad? Entonces, para mí ese es uno de los testimonios. El otro es como más secular, pero para que vean que Dios pelea nuestra batalla. Yo no soy de los que me gusta agarrarme de ese versículo, pero en veces Dios se lo pone a uno. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A mí no me parece. Fíjense qué contradictorio, ¿ah? Que la mayoría de veces, bueno, pero vamos a pelear por vosotros, acomodate, hombre, ¿verdad? Pero en veces la mente los engaña, porque confundimos la fe con inacción. Yo debo tener fe, pero la acción debe ir amarrada a la acción. ¿Qué quiero darle a entender con esto? Que fíjense que yo metí los documentos del otro vehículo para que le salieran permisos de exclusivo, o sea, para poder cobrar más, ¿verdad? Que los metí.
ya le salieron a uno, después le salieron al otro, pero un día jueves le sale el permiso legal, o sea, es cuestión de trámite, engorroso, se tardan y bueno, tantas cosas, hay que hacer un montón de cosas y yo no voy a hacer más que solo tramitarlo y orar, pedirle al Señor. El punto es de que los vehículos estaban mandándolos de especial, ¿verdad? Y sin andar el permiso. Pero vino el presidente, eso fue jueves. El presidente de la ruta de nosotros decide no mandar los vehículos míos de especial. ¿Por qué los van a mandar si no tiene permiso? Dijo. Pero él no sabía que ya tenían permiso. Entonces yo bien molesto, ¿verdad? Yo molesto. Los pastores los molestamos para que tengan una idea. Las personas piensan, es angelito. ¿Verdad? No, nos molestamos, ¿verdad? Tenemos molestia. Yo molesto. Entonces, sencillo el Señor. Bueno, comencé a escribir en el chat con Carlita, le comencé a hacer una nota. Hágame una nota, le dije. Ok, ponga ahí que tengo mi secretaria personal, ¿va? Ponga ahí que los vehículos tienen permiso, son vehículos recientes y no entiendo por qué me están dejando sin cubrir horas de especial, ¿verdad? Entonces ya hizo la nota y ya se dio el día jueves. Todos los días martes yo tengo reunión, paso ahí en la terminal todo el día y son cosas que no me quisiera gustar, pero bueno, paso ahí y de repente leo la nota de que por qué me estaban dejando sin cubrir horas de especial. Y los vehículos no solo son nuevos, sino que tienen permiso, ¿verdad? Y los demás comenzaron, ¿y por qué no te están mandando? O sea, ¿por qué no te están mandando si cumple todo, pues? Pero yo no quise caer como malva con el mismo presidente. Mira, vos sos el que no me estás mandando, ¿ok? No, hombre, que te sigan mandando, que te manden entonces. Entonces, ese es el testimonio. O sea, habían salido los permisos antes de que saliera el problema. Ok, Dios así es, Dios pelea por nosotros. Antes de que saliera el problema, Dios ya me tenía la solución, ¿verdad? Ya había agilizado los permisos, ya andaban físicamente y todo. Así que para honra y gloria del Señor, Dios los bendijo con esos permisos. Amén. Bueno, vamos a si hay algún testimonio más. Llueve, así que aprovechemos. ¿Hay algún testimonio? ¿No? Bueno, vamos a orar para que Dios pueda conceder esas peticiones. Como decía nuestro pastor David, hay batallas y Dios está ahí. También hay responsabilidades nuestras. A veces Dios nos empuja también a accionar, a asumir. Pero bien, vamos a orar para que Dios obre en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por habernos traído un día fresco, un día de lluvia. Estamos en el mejor lugar, Señor. Estamos en tu casa. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones. Son más las bendiciones que aquellas peticiones que aún están pendientes, Señor. Reconocemos eso y te damos a ti la honra y la gloria, porque hay muchos más motivos por los cuales agradecerte que por los cuales hacerte una súplica, Señor, una oración. Señor, con gratitud en nuestro corazón también queremos poner en tus manos esa área de necesidad, porque sabemos que en ti confiamos y sabemos que tú tienes el poder para hacer milagros, para resolver, Señor, esa situación difícil, esa área, problema de nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que pongas tu mano sanadora en nuestro cuerpo enfermo, Señor, adolorido. Pedimos, Padre, que puedas restaurar familias, que puedas sanar, Señor, y vendar esos corazones heridos, esos corazones rotos. Suplicamos, Padre, por aquellas situaciones de falta de empleo, sé tú abriendo puertas, Señor, por aquellas situaciones de deudas extremas, Señor, sé tú obrando. Señor, llenándonos de sabiduría, primeramente, tocando nuestras vidas en todas las áreas, Padre, de manera que
salgamos en victoria, Señor. Gracias te damos, Padre, porque escuchas nuestras súplicas, escuchas nuestras peticiones y creemos, Padre, que en lo que estamos acá en tu casa, creyéndote a ti, tú estás obrando, tú estás trabajando a favor nuestro. Gracias te damos, Señor, por obrar en nuestras vidas y a nuestro favor. Señor, en esta hora, con un corazón agradecido, con un corazón confiado, Señor, en lo que tú obras, también, Señor, queremos darte gracias por el tiempo en tu casa. Queremos suplicarte que despejes, Señor, los cielos de la lluvia, que pueda haber, Señor, un momento de calma para podernos desplazar a nuestros hogares, Señor, y que puedas ayudarnos, Señor, que no haya personas que se nos vayan a enfermar, Señor, adultos mayores, que se nos vayan a enfermar, sino por el contrario, Señor, que estemos todos bien, Señor, y que salgamos de este lugar con tu bendición, con tu protección y con tu guianza, Señor, hacia nuestros hogares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Hay unos minutitos que faltan todavía para las 7:30. No tiene que irse corriendo, ¿verdad? Llueve todavía. Esperamos pues que andemos ahí preparados con sombrillas y eso. Que el Señor nos bendiga.